Buenas tardes. Desde la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica le damos la más cordial bienvenida al taller literario Creación Femenina en el Arte, Literatura y Música en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El día de hoy nos acompañan la doctora Magda Sandí, decana de la Facultad de Educación, la profesora Natalia Esquivel, docente de la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación, la filóloga Victoria Marín, editora de la revista virtual Quimera, la profesora Diana Fernández, escritora y docente de enseñanza del castellano del Colegio Angloamericano de Tres Ríos, y el profesor David Zapata, filólogo y bibliotecólogo, quien ha apoyado a la biblioteca con la iniciativa de los talleres literarios desde el año pasado. Agradecemos la participación del personal de la Biblioteca de la Facultad de Educación por su apoyo en la realización de esta actividad, la compañera Mariana Lacayo, quien estará a cargo del chat, y la compañera Marina Rivera, quien estará a cargo de los aspectos técnicos de esta transmisión. Al público que nos acompaña le damos una cordial bienvenida y ojalá que disfruten de esta actividad. Para continuar, le damos la palabra a la doctora Magda Sandí, decana de la Facultad de Educación, quien nos brindará unas palabras de introducción. Muchas gracias, doña Magda. Muy buenas tardes a la licenciada María Soledad Serrano, directora de la Biblioteca de la Facultad de Educación. Y a mis colegas también, un abrazo extensivo para Marina, para Mariana, para las distinguidas profesoras que nos acompañan, para el apreciado colega también, David Ruiz, para doña Victoria Marín, para doña Gabriela Umaña, para todas las personas que están participando en la organización de esta hermosa actividad. Para esta decanatura es muy importante que no dejemos pasar la conmemoración de esta fecha especial. Una fecha en la cual está rodeada de muchos acontecimientos, a veces no los más felices. Sabemos que tenemos una situación país en la cual una de las poblaciones más sensibles que ha atravesado serios problemas por efectos de esta pandemia han sido precisamente el grupo de mujeres. Un porcentaje alto, más de un 50, casi 100 aproximadamente, de mujeres han sufrido sensiblemente despidos, desempleo, situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, etc. Ante esta realidad, la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica no puede estar ausente de esta situación. Y de alguna manera, a través de esta actividad que en esta tarde ustedes están organizando y muchas otras actividades de la universidad como tal, creo que nos hacen llamar a la reflexión de cuál es el papel que debemos de cada una de nosotras tener ante esta situación. La Facultad de Educación, a través de sus carreras, a través de sus proyectos de acción social, sus proyectos de investigación, a través de sus trabajos comunales universitarios, de alguna manera debe estar atenta y debe estar diciendo, nosotros estamos aquí aportando un granito de arena para que estas situaciones en las cuales se encuentran mujeres en nuestro país, pues podamos de alguna manera acompañarles o facilitarles o darles los medios y los recursos para que puedan salir de esa situación de vulnerabilidad. Reconocer el trabajo de muchas mujeres de la Facultad de Educación y también mujeres de nuestro país. Las mujeres que de alguna manera no tienen posibilidad de acceso a la educación. Mujeres que no tienen las posibilidades de acceso a la tecnología, como en este momento estamos nosotros disfrutando de una transmisión que vamos a disfrutar también del arte, la literatura, de muchas mujeres de este país. Tratar de facilitarles procesos para que terminen sus estudios a muchas mujeres que no pueden acceder o no tienen mejores oportunidades en la vida precisamente porque tienen pendientes muchas otras, digamos, actividades en su vida y una de ellas es la educación. Así que entonces este día nos tiene que llamar a la reflexión
y de alguna manera una reflexión crítica. ¿Cuál es entonces el papel, como en este caso, que ahora estoy al frente de la decanatura, cuál es mi papel como mujer y como una persona que está en una posición en la cual debo de facilitar, debo de acompañar procesos? ¿Cuál es el papel que cada una de ustedes en esta actividad, o que es docente o que es estudiante, cuál es mi papel y el aporte que puedo dar a otras mujeres que no tienen esa igualdad de oportunidades que de alguna manera nosotros creo que somos privilegiadas en ese sentido? Tuvimos acceso a la educación, tenemos acceso a un empleo digno y estamos en una institución tan noble y tan prestigiosa como la Universidad de Costa Rica. Así que esta actividad sirva para eso, para hacer esa reflexión crítica, para poderle dar la posibilidad a muchas mujeres en nuestro país que tengan acceso a estas y muchas actividades. Agradecerle a las personas que en esta tarde nos van a deleitar con sus producciones artísticas o con sus obras artísticas, decirles muchas gracias y que esta sea una voz más de las muchas voces de mujeres que se unen en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias a las colegas de la biblioteca por esta genial iniciativa y siempre van a contar con mi apoyo para esta y muchas otras en beneficio de los derechos y en reivindicación de nuestros derechos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todas y todas los que nos siguen en esta transmisión. Buenas tardes. Muchas gracias, doña Magda, por sus palabras y que nos hacen un llamado a la reflexión en celebración, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchísimas gracias, doña Magda. Para continuar, le doy la palabra al filólogo David Ruiz Zapata, quien estará a cargo de moderar esta actividad el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por su atención. Sí, tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias a doña Soledad y a doña Magda y la decana de la Facultad de Educación por sus palabras que nos motivan. Bueno, sí, el Día Internacional de la Mujer fue el 8 de marzo, fue el lunes, ¿verdad? Y doña Magda lo mencionó bien, es un día que se conmemora y no se celebra. Hace poco me hicieron esa acotación, ¿verdad? Me hicieron eso ahí y me puse a reflexionar un poco. De hecho, saqué una nota de un sitio web, ¿verdad? Que se llama P Sociedad, ya que funciona como periódico. Dice, el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. 2 años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de que en ese país donde se encuentran los orígenes de la conmemoración, ¿por qué se eligió ese día? La explicación más verosímil se remonta a mediados del siglo XIX, en plena Revolución Industrial. El 8 de marzo de 1857, miles de trabajadores textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas, para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Solamente era eso. ¿Por qué? Porque sí hay una diferencia entre celebrar, ¿verdad? Si lo que me dijeron ellas, perdón, es que no hay nada que celebrar. La diferencia es conmemorar, que conmemorar tiene que ver más con recordar, ¿verdad? Si recordar la labor de las mujeres, tanto en el campo intelectual como en el campo laboral, ¿verdad? Desde las personas que trabajan en una tienda textil, ¿verdad? Las que trabajan en una panadería, en fin, ¿verdad? Recordar es conmemorar, en este caso Safo de Lesbos, Hipatia, Virginia Woolf, Frida Kahlo, Marie Curie, Simone de Beauvoir, tantas mujeres que nos han aportado a la cultura. La diferencia entre celebrar y conmemorar me pareció importante hacer la aclaración. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy venimos a compartir con 3 personas que nos vienen a dar un poco, ¿verdad?, de sus aportes culturales, como es Diana Fernández, Natalia Esquivel y Victoria Marín. Diana Fernández es escritora y docente de enseñanza del castellano del Colegio Angloamericano Tres Ríos. Natalia Esquivel, profesora de la Universidad UTN
de la Universidad de Costa Rica, además es escritora y compositora nacional. Y Victoria Marín, filóloga clásica, escritora y directora de la editorial revista virtual Quimera. Vamos a empezar con unas preguntas, ya que ellas son productoras, son escritoras, están de llenos, metidos en la creatividad. Si tenemos algo que celebrar hoy es la creatividad, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Así que le tengo una pregunta a Victoria. ¿Está por ahí, Victoria? Hola, Hola, Victoria, ¿todo bien? bien por dicha. Victoria, hablemos un poco sobre el papel de la mujer en la historia, desde sus lecturas, ¿verdad? Usted como filóloga clásica, no solo lee desde lo clásico, ¿verdad? Sus lecturas son más amplias. ¿Cuáles han sido esas mujeres que la han impactado por su labor literaria? Ok, bueno, en realidad puedo mencionar muchas, ¿verdad? Desde Safo hasta, no sé, Catherine Mansfield, Emilia Pardo Bazán, Emily Dickinson también con su cuestionamiento de las cosas, de los grandes temas de la humanidad, por su amor a la libertad. También Mary Wilkins Freeman es una escritora que me gusta muchísimo. Tiene un cuento que se llama Una monja de Nueva Inglaterra, que realmente ese cuento está en contra del rol femenino por excelencia, que es este de, bueno, que ha sido el rol femenino por excelencia de la esposa, ¿verdad? La esposa a la que se le impone pues ese destino. Eh, pero realmente yo creo que si hay una escritora que me ha marcado profundamente, eh, pues es Emily Bronte. Eh, la leí muy joven, cuando tenía como 15, 16 años y realmente amé Cumbres por las cosas. Fue lo primero que leí de ella, ¿verdad? Y me impresionó mucho esa defensa que ella hace eh, de la fantasía, ¿no? No solo en este tipo de obras, eh, o tal vez no fantasía, pero de la imaginación en sí, para liberarse, ¿no? Crear y liberarse por medio de esto. También esa valentía con la cual ella abordó las pasiones, que para la época en la que ella vivía, pues era algo negativo. Ella vivía en la época victoriana y realmente la moral era muy rígida. De hecho, cuando ella sacó su primera novela, fue muy criticada, la censuraron, fue un desastre total. Y fue porque ella se atrevió a ser sincera, a abordar los temas que le apasionaban, que eran temas relacionados al movimiento romántico. Y también no solo me impresiona esta obra, sino su poesía. En su poesía se nota más esa defensa de la imaginación, de la creación literaria, también como algo transgresor frente a un mundo que muchas veces puede resultar chocante para en su vida me impresionó muchísimo. Ellos crecieron en una familia con dificultades económicas. Ella tuvo que trabajar muchas veces de profesora, aunque no le gustaba porque ella sufría muchas humillaciones, pero ella y otras dos hermanas tuvieron que sacar la cara por su familia muchas veces. Y incluso ellas publicaron su primer libro bajo seudónimos de hombres. Y pues esto es algo bastante triste, pero de ahí fue la manera que ellas encontraron para intentar darse a conocer. Sin embargo, pues este libro también fue un desastre y creo que solo se vendieron dos copias, de hecho, de este libro, pero ellas siguieron adelante y finalmente pues eh, lograron ser reconocidas, ¿no? De hecho, Charlotte, me parece que ella sí fue reconocida en vida. Y pues bueno, como ellas, Irina y Parkia también, una filósofa, una de las primeras filósofas. Hay muchas mujeres que me inspiran y a las cuales estoy volviendo constantemente para hacer relecturas. Sí, eso que usted menciona sobre el romanticismo, ¿verdad? Como una época donde los escritores eran rebeldes.
Entonces, ¿cómo les sirvió eso a ellas, verdad? También, digamos, como esta rebeldía, pero aún así utilizaban un seudónimo para escribir. Anterior al romanticismo estaba la Revolución Francesa, ¿verdad? Pero la Revolución Francesa era casi de hombres, ¿verdad? Hombres pensadores, lucha de las ideas, ¿verdad? Y a pesar de que fue una época muy importante, se fue dejando ahí de lado el pensamiento femenino, ¿verdad? El romanticismo con ciertas figuras, como usted lo menciona, con Bronte, sí lo retoma. Eh, Muchas gracias por su comentario. Ahorita seguimos con usted, Victoria. Entonces, Gracias a ustedes. pura vida. Diana, ¿cómo estás, Diana? Hola David, ¿todo bien? ¿Todo bien? Diana, le tengo una pregunta. Diana también es escritora, es una escritora en formación, ¿verdad? Ahí está como todos, ¿verdad? Estamos en formación, estamos en proyecto, ¿verdad? Siempre, nunca somos obras concluidas en ese sentido. Diana es una escritora en formación. Diana, hay un compromiso implícito en las escritoras actuales debido por los cambios sociales y las luchas que se efectúan. Las escritoras mujeres, en este caso, ya disculpe que haga el énfasis, son escritoras comprometidas, como lo mencionaba Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, en ese sentido. Yo considero que sí hay un compromiso de las mujeres escritoras, principalmente cuando encuentran esa necesidad de transitar de la literatura del yo, del erotismo y los conflictos íntimos y sexuales que afrontamos hacia aspectos ya más sociales o públicos. Normalmente la mujer dentro de la historia se ha mantenido al margen de lo privado, de lo íntimo, y considero precisamente que todo lo anterior sería relevante tratar de hacer esa transición porque la literatura femenina siempre ha estado vinculada con lo personal y aunque lo personal es político también, considero que ya es hora de pasar a otras esferas más sociales. Es decir, por ejemplo, buscar algo más allá, como decía Yolanda Oreamuno, nuestra libertad no solo yace en nuestros cuerpos, sino también en nuestro intelecto. Y creo que ahí es donde debemos enfocarnos. Actualmente ya existe una sobreabundancia del yo en la literatura y el arte en general. Y creo que en este contexto que nos inunda a todos, es también nuestro deber hablar sobre estas realidades. Entonces, mientras hay hombres hablando de aspectos sociales, nosotras creo que todavía nos mantenemos al margen de lo privado. Y creo que si rompemos esa esfera, si tocamos lo histórico, lo social, lo cultural, que nos afecta también a cada una, creo que podemos cumplir con ese compromiso actual principalmente. No digo que hablar de lo personal no tenga un compromiso, porque claramente, como mencioné, también es un aspecto político, pero desde el feminismo, nuestra voz en la literatura también puede buscar rincones del conocimiento y ofrecer una postura distinta, ser agentes y ya no más objetos de contemplaciones o solo los accesorios de la literatura como siempre lo hemos sido. Sí, eso que mencionas, cómo hay una disociación, ¿verdad? Histórica para las mujeres, ¿verdad? Entre cuerpo e intelecto, ¿verdad? Siempre se va separando y, y totalmente es importante como retomar eso, ¿no? El pensamiento, ¿no? Y la lucha que ha sido una constante. Y, bueno, es parte de esta actividad, ¿no? Conmemorar eso. Esas mujeres que han estado ahí luchando y que marcaron una diferencia en sus momentos. Muchas gracias, Diana. Ahorita tanto Victoria como Diana nos van a compartir sus producciones, ¿verdad? Sus producciones como escritoras. Ahorita lo van a hacer. También tenemos a la profesora Natalia Esquivel, profesora muy querida y conocida ahí en la Facultad de Educación. ¿Cómo está, profe? Tiene el ¿Me micrófono. escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí. Es un gusto saludarlos a todos. Un placer estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Profesora, desde su labor como docente y cantautora, ¿qué tan importante es la creatividad y qué cantautoras nacionales y extranjeros la han motivado para dedicarse a la música? Porque la música también es una forma de protesta, ¿verdad? Y también es una forma de formar básicamente a las personas y el pensamiento. Bueno, muchas gracias, David, por la pregunta. Precisamente desde mi posición como educadora, como música,
Siempre pues he defendido esa parte creativa. Ya un Omar Dengo nos decía, por ejemplo, que la escuela debe ser un taller, un laboratorio en el que debe forjarse la obra de un ser que puede hacer algo más que oír y contestar. Puede pensar, puede crear. El proceso creativo, si uno los ve en los niños pequeños, es grande, ¿verdad? Casi que diríamos que en primera infancia esa explosión de la imaginidad es muy... Y qué lástima que se va perdiendo en los años posteriores, precisamente porque la creatividad es ese vínculo que no nos pone a estar de acuerdo siempre constantemente con nuestro entorno, nos pone a pensar, a reflexionar, a analizar, a discutir, a buscar nuevas formas de mirar el mundo, porque no hay solamente una. Y entonces esa manera, esa creatividad, por lo general los artistas la van cultivando a lo largo de sus años y puede ser un arma de doble filo, pongámoslo así, porque generalmente la creatividad nos saca del status quo, nos saca de esas filas donde tenemos que ir todos bien ordenados y bien alineados y nos pone a analizar y también a comunicar lo que sentimos. Nos pone en una posición donde podemos crear ese mundo, donde nos empoderamos, que somos seres también mágicos. Y bueno, el artista es como los niños. Trata de ser siempre como niño a pesar de todo ese sistema del cual fue a veces víctima, ¿verdad? A través de los años y digamos todo el engranaje del cual no podemos liberarnos, ¿verdad? Sin embargo, pues sí, hay que volver a esa imagen o a ese pensamiento de Omar Dengo, a empezar a continuar esa creatividad en la educación para tener, bueno, tal vez más artistas, ok, pero tal vez más personas más pensantes, más creativas, que puedan también no solamente crear obras de artes, pero también otro tipo de pensamientos. Y bueno, también lo decía, por ejemplo, Picasso en este libro, ¿verdad?, de Explorando el misterio de la creatividad artística de Howard Gardner. Yo antes dibujaba como Rafael, pero me llevó una vida entera aprender a dibujar como niño. Si vemos la historia de la mujer en la música, en la creatividad, cuando nos salimos de esos patrones de mujer y vamos a esos otros ámbitos de la creación, muchas veces nos encontramos con muros, por no decir en la mayoría de los casos. Tenemos, por ejemplo, a una Yolanda Oreamuno que tuvo que exiliarse, autoexiliarse, una Eunice Odio. Tenemos a una Rocío Sanz, gran compositora costarricense que tuvo que hacer su vida fuera de Costa Rica, gran poeta, escritora y además música académica. Tenemos a Dolores Castenaro, a una Virginia Grutter, a una Carmen Lira, a una Emilia Prieto, a una Emma Gamboa, todas creativas, todas tratando de revolucionar a través también de su ejemplo y de la educación esos patrones que nos han sido impuestos por el sistema patriarcal. Y que sí es importante la creatividad, claro, y debemos cultivarla precisamente para transformar nuestras vidas y para poder ir más allá
y poder ver más allá de lo que supuestamente hay, ¿verdad? Por eso es que existen las obras de arte, ¿no? Para ver el mundo al revés de lo que nos lo ponen. Y para pensar las cosas de manera diferente. Vea usted cómo las niñas y los niños en edades muy pequeñas son poetas, son pintores, ¿verdad? Y todos cantan, bailan, hacen, se expresan de manera creativa y poco a poco se les va coartando esa expresión, ¿verdad? Entonces hago un llamado precisamente para que esa creatividad la trabajemos desde los ámbitos educativos. Es necesario, si hay una transformación curricular y también un momento en donde estamos luchando más por nuestros derechos, nuestra visibilidad. Nosotras las mujeres, educadoras, artistas, profesionales, tenemos que luchar para que esa creatividad y esa libertad siempre nos habite a través de nuestras vidas. Muchas gracias, profesora Natalia. Sí, libertad y creatividad van de la mano, ¿verdad? Claro, como usted lo menciona. Sí, también decirle a todas las personas que nos acompañan que nos pongan un mensaje aquí por el chat o por Facebook contándonos cuáles son sus escritoras, cuáles son sus cantantes o pintoras preferidas. Estamos aquí para recordar, para conmemorar. Entonces le pedimos ahí que nos pongan un mensajito, además para que se reporten y para saber a quién tenemos en línea. Vamos a presentar una canción de la profesora Natalia, que ella nos va a compartir. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Te invito a soñar. Te invito a soñar. Entonces, nos puede compartir la canción y estaremos atentos escuchando. Hoy como un sueño te invito a soñar en mi luna de abril, en mi instancia de mar. Y así soñando te invito a cantar un verso sin fin, un rato no más. Porque el llanto que el sol se llevó se convierte en caricias o en un corazón. Cada beso que escapa el dolor se funde en tu sonrisa o en una canción. Y aquí estamos los dos, tejiendo un mundo nuevo, un camino, una voz. Y aquí estamos los dos, apostándole a la vida, apostándole al amor. Hoy sin buscarlo me puse a pensar en un sueño feliz, un camino de paz. Y así soñando me puse a cantar un canto sin fin, un rato no más. Y así el fastidio de cada temor se convierte en cenizas, se convierte en pasión. Cada risa que quito al dolor se entrega a la alegría de una canción. Y aquí estamos los dos,
tejiendo un mundo nuevo, un camino, una voz. Y aquí estamos los dos, apostándole a la vida, apostándole al amor. Y aquí estamos los dos, tejiendo un mundo nuevo, un camino. Y aquí estamos los dos, apostándole a la vida, apostándole al amor. Al amor. Muy bonita canción, profesora. Muchas gracias. ¿Está dedicada a alguien? ¿Cuál es la motivación de esa canción? La motivación, vieras que más bien pensé si como de tú a tú, de personas que me rodeaban, como dar un poco de ese mensaje positivo, ¿verdad? De, en cierta manera, de seguir luchando por nuestros sueños, de seguir apostándole a la vida, siempre hacia adelante. Es un poco el sentimiento de esta canción. Ser una afirmación, como dicen, ser un sí ante la vida. Exactamente. Sí. Okay. Muy bonita, de hecho. ¿Y está dedicada a alguien? No, a quien la quiera escuchar. ¿Alguien especial? A quien la quiera escuchar, la canción es para el que la quiera, el que se la quiera apropiar. Así que ahí está en SoundCloud por si la quiere seguir escuchando. Por ahí tengo otras canciones más. Ok. Luego nos puede compartir ahí, no sé, el link o algo donde podamos buscar más música. Claro que sí, David. Mucho gusto. Muchas gracias. Sí. Por ahí está Victoria. Victoria. Hola, aquí estoy. ¿Todo bien? Victoria nos va a compartir un relato. Yo lo leí y me gustó. Está bastante interesante. Entonces, estamos celebrando la creatividad y Victoria nos lo va a compartir y leer, ¿verdad? ¿Es así? Sí, claro. Ok. Entonces, Sí, tiene la palabra. Muchas gracias, David. Muchas gracias por el espacio, ¿verdad? Ante todo, y quiero agradecerle a David porque sí, él ya leyó este cuento y a veces puede ser un poquito difícil cuando uno aborda temáticas de violencia de género, encontrar espacios que se animen a compartir este tipo de narrativa. Y realmente yo estoy muy agradecida porque pues ustedes me han dado la oportunidad de compartirlo. Pero bueno, sin más preámbulos, voy con mi cuento. Este se titula Cuarto de Juegos. Y bueno, para los que no sepan, mi seudónimo es Marina Girardín. De hecho, creo que nadie sabía. Esto lo acabo de revelar. Es que no me di cuenta que estaba en el documento. Pero bueno. Entre almohadones blancos y una sábana del mismo color, en un escenario parecido al de sus cuentos que siempre terminan bien, reposaba la muñeca de Miguel, esa de carita redonda y ojos rasgados con largas pestañas de mink. Estaba suspendida en medio de su único deleite, replegarse sobre sus pensamientos al igual que las flores en zonas umbrías. Allí encontraba una extraña felicidad que era sueño, algo parecido a los tenues rayos del sol sobre la piel en medio de una mañana húmeda, a la compañía invisible de alguien muy querido en medio del caos de muchos otros que jalaban sus cabellos y desbarataban sus miembros. Gracias al consuelo de este recuerdo, se llenaba continuamente de calma y no protestaba ni deseaba decir palabra alguna. Contrario a la mayoría de las muñecas de la tienda,
Su boca no estaba pegada, ni tampoco era una maravillosa ilusión de la pintura. Si hubiera querido, hubiera podido alardear de cierta elocuencia y de una mediana inteligencia, pues sabía hablar muy bien el idioma de Migi y era experta observando a los otros, registrando cada palabra y nuevo significado. Pero había descubierto muy pronto que en su caso era inútil mover los labios. Casi nadie quiere escuchar a las muñecas. Además, la única salida posible para salvarse del maltrato era abrazar el silencio en medio de la rutina de quien la conservaba y, de vez en cuando, imaginar una propia. Cada mañana se estiraba toda y movía los dedos de los pies con el único fin de eliminar la tiesura y quizás prepararse para ir a algún lugar muy lejos de allí. Sin embargo, esto nunca pasó del leve ejercicio que, aunque calmaba el deseo de la movilidad, no conseguía despertar del todo las articulaciones acostumbradas a un movimiento casi nulo, condicionado por el espacio. Con dificultad iba de la cama al espejo, del espejo a la silla y de la ventana a la cama. Así pasaba del día a la noche en añoranza del mundo hasta que, alrededor de las 12, se giraba la perilla de la puerta y llegaban las horas sufridas junto con Miguel, quien, con la mirada helada, primero daba un recorrido completo por el lugar para asegurarse de que cada objeto estuviera en el lugar adecuado, incluso la muñeca. Le gustaba que estuviera siempre como la había dejado, sosegada y perfecta sobre la sábana blanca. Si así la encontraba, sonreía y se disponía a ocuparse de ella como quien ama jugar con la inocencia, recreándose en la dominación reforzada por la monotonía. Cuando esto ocurría, las pupilas de aquella desgraciada no parecían ser más que de vidrio, pues las manos del ser que solía ajustar y desajustar su corpiño con celeridad, ahora se posaban sobre la superficie lisa de su pecho y se volvían demasiado pesadas. Sin embargo, antes de escapar y de que su mirada se perdiera en la luna que brillaba tras la única ventana del cuarto, esa que era tan difícil de alcanzar, todavía pudo sentir algo nuevo, la presión de los dedos de Miguel sobre su cuello y una oscuridad de vértigo. Luego, creyó consumirse a la vista de la luna llena y se sintió feliz, entregándose al sueño en una danza que la elevaba y revivía, una danza que en la realidad no hubiera tenido ningún sentido. Era la bendita enajenación. Había música de arpas, cantos de voces graves y agudas, unidas en una placentera disonancia. Brazos antiguos incendiaban aquello que tocaban, cintura, hombros, caderas. La hacían moverse con gracia, orbitando sobre el fondo oscuro, acercándola poco a poco al pecho de un niño tigre que brillaba con furia y que por supuesto no existía. Ese niño era lo que más amaba. El trance fue dulce y parecía eterno, pero como otras veces llegó a su fin. Todavía no era el momento de entregarse a las fauces que reconocía bien. Su espíritu se arrojó de la nada a la conciencia. Entonces la muñeca de Miga despegó los párpados y se sintió vieja, mancillada y virgen al mismo tiempo sobre la cama. Pronto descubrió una fila de hormigas recorriendo su pecho y las fue aplastando una a una con el dedo. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Quién sabe si esos insectos también habían pensado que estaba muerta? Ahora, en medio de su miseria, no disfrutaba ni siquiera de una migaja del éxtasis en el que se había encontrado. La extraña música había desaparecido, al igual que la sumisión anterior y la posesión bestial, pero aún le quedaba el descontento anterior a la muerte o al sueño, por lo que su corazón se llenó de angustia. Temió nuevamente no poder escapar nunca. Sin embargo, a lo lejos pudo distinguir el brillo de un objeto que se encontraba relativamente cerca y que podría proporcionar calidez y libertad. Era el encendedor de Miguel. Sin pensarlo mucho, se arrastró y lo tocó primero con la punta de los dedos. Luego fue atrayéndolo como pudo hasta que lo tuvo lo suficientemente cerca como para notar algo peculiar. El dibujo de un fénix. Sonrió y se acordó del niño de fuego. Lo prendió y lo acercó a las cortinas rosa que desde hace mucho estaba harta de ver. Pronto, con ella, caballitos de madera, niñas regordetas embutidas en vestidos de encaje y soldaditos de rojo y azul, ardieron hasta que se volvieron nada. Al poco tiempo, el cuarto de juego llegó a su fin,
pero no hacía el espectáculo de las llamas avivadas por el viento. Esto alertó a unos turistas que ocasionalmente transitaban cerca del lugar. Cuando las autoridades se acercaron para inspeccionar el sitio, solo encontraron ruinas y cenizas y, en medio, los blancos huesos de una joven mancillados por la ceniza y el humo. Y muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias a usted, Victoria. El cuento está esta metáfora, ¿no?, de la mujer por la muñeca, o muñeca por mujer, ¿verdad? Y lo que se espera de la mujer en el relato también, ¿no? Se espera que esté sosegada, Nigue siempre espera, ¿no?, que esté quieta. Pareciera que es mucho de esto, ¿no?, que se intenta romper también. Este cuento nos sirve para hablar un poco sobre el papel de la mujer, me parece. Sí, claro. Realmente yo lo escribí pensando también en tantas veces, digamos, en las que las mujeres nos sentimos impotentes, en las que se nos infantiliza, incluso ya cuando somos adultas. Y también lo escribí pensando en aquellas mujeres que por todo este problema del machismo, de la violencia, pues muchas veces no logran salvar su vida, ¿verdad? Entonces, pues tiene un final trágico como en este cuento. Es un poco duro, ¿verdad? Porque yo planteo la liberación, digamos, pero una liberación que pues puede ser un poco cruda y un poco realista, pero que yo digo que perfectamente puede ajustarse a la realidad de muchas mujeres. Sí, claro, sí, totalmente. Sí, el cuento me llamó la atención porque primero tiene como una especie de halo como fantástico, mágico, ¿no? Ujú, Y ya lo va llevando por sí, por ahí, a uno, pero al final desemboca en algo más realista, ¿no?, que es ujú. cuando encuentran a la persona ya quemada, ¿verdad?, incinerada. Me pareció muy interesante. Aquí tenemos un comentario de Biblioteca de Educación que dice: mi autora favorita de los libros es también Emily Bronte, de Cumbres Borrascosas. No me canso de leerla nunca. Y mi cantautora favorita es Guadalupe Urbina. Me parece que ha logrado esa expresión de la lucha social en su música. Muchas gracias por el comentario. Y si alguna otra persona tiene un comentario sobre su escritora, pintora, cantautora favorita, lo puede poner. Muchas gracias a Victoria. Y vamos a pasar con Diana. Hola. Hola, Diana. Ok, Eh, claro, para voy que nos a... compartas. Ujú. Me avisan si logra verse. A ver, ahí. ¿Sí se logra ver? Sí, sí se logra Sí. ver bien. Sí. Ok. Bueno, este poema, si bien no habla de la lucha femenina, sí hay una voz femenina plasmada y además hay una mujer de 88 años presente en el poema que perteneció al Partido Comunista de Costa Rica y fue enviada a la Unión Soviética. Entonces, ella con su historia me cautivó y quise escribir pues este poema. Entonces, voy a empezar. Eran las 3 a.m. al otro lado del Atlántico. Eran las 3 a.m. al otro lado del Atlántico. Esperaba encontrar el jardín de las delicias, pero solo la vi a ella, sentada en un sillón que sostenía sus 88 años, con su boca llena de arrugas. Me contaba la misma historia. Cuando llegué allá, pensé en un paraíso socialista. Creía que comían en vajillas lujosas, pero eran de los mismos, desayunando en platos resquebrajados, con cucharas oxidadas y con sus zapatos llenos de barro. Eran la misma gente campesina, trasladándose a las fábricas. Eran las 3 a.m. y solo sentíamos los gases y vapores industriales, los cuales transformaban el paisaje bucólico de la Unión Soviética en las emanaciones del tren Northern Railway Company. A nuestro lado, sus compadres, los presos políticos de Figueres, quienes eran transportados por Caronte para ser lanzados al río Reventazón por no poseer un óvulo para pagar su manifiesto.
Eran las 3 a.m. y cuando la ruta acabó sentí un escozor. Me levanté para lavar mi cara. Ya no sentía la presencia de ella, pero en el ambiente se escuchaba el requiem confutatis maledictis. Ya no olía los gases de fábrica ni el carbón quemado, solo el vacío total, la ausencia de voz, la permisividad de una nación. Nadie nos había dicho que los muertos del 48 estaban más vivos que nosotros. Gracias. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. Está bastante fuerte el poema, está bastante impactante, ¿no? En el sentido pues, político y desde el papel de las mujeres, ¿verdad? Ya la mencionó también la profesora Natalia ahora, con otras mujeres que también participaron en política. Una pregunta, Diana. ¿Existen algunos mitos en relación a las escritoras? Es decir, esos mitos que es necesario desmitificar o desmentir. Por ejemplo, Sí. nada más, ya que las escritoras hablan solo de, o escriben solo de acerca de ciertos temas. Exacto, sí, no, precisamente uno de los mitos que siempre ha cubierto la literatura femenina es que son novelas light, por ejemplo, o rosa, o bien siempre se nos ha catalogado dentro de la poesía erótica. Entonces, cuando anteriormente hablaba del compromiso social, es también romper con el estigma de la escritura femenina, no desde la presión social, sino, como decía, desde ese tránsito de lo personal a lo que nos afecta como sociedad, como mujeres dentro de este papel que ya vamos descubriendo como trabajadoras. Entonces, demostrar que se puede hablar sobre temas sociales más que solo del yo y de lo que pasa por nuestros cuerpos, creo que se puede lograr. Dentro de los textos la voz puede ser femenina y ya ahí se está plasmando pues ese compromiso porque le estamos dando voz a una mujer, aunque esa voz sea ficcional. Si incurrimos en una voz femenina, tomando la batuta de situaciones sociales, creo que ya la lucha se está dando. Ahora, es muy común, por ejemplo, y lo observo mucho con mis estudiantes que siguen muchas poetas famosas, digo poetas porque no me gusta llamarlas poetisas, de Instagram, que se quedan en este yo, porque es también lo que vende, y precisamente han sido publicadas y han sido galardonadas, por ejemplo, en España, eh, con mucha poesía que se encuentra en internet, pero que estéticamente no tiene cierto rango. Entonces, creo que como mujeres tenemos que romper ya ese estigma. A las editoriales les sirve mantenernos todavía bajo ese halo, pero es nuestro deber romperlo, ¿verdad? Tocar este tipo de temas y tratar ya realmente de trabajar con la realidad, dejar de lado ese yo, como decía, y pues posicionarnos en diferentes géneros, escribir diferentes tópicos literarios, romper ya esa esfera que nos ha cubierto durante tantos años, porque si bien es cierto, es un mito y es un estigma, a nosotras también se nos ha arrinconado en ese espacio. Entonces, creo que nuestro deber es ese, romper ese mito y empezar a tocar temas un poco más públicos. Sí, totalmente, totalmente. Sí, eso es toda una dicotomía histórica que se ha dado, ¿verdad? Entre los diversos posturas literarias, ¿no? Sí que hay cierta literatura, ciertos escritores que no se comprometen para nada, digamos, con lo social o lo político. Algunos son excelentes, me parece que algunos son muy, muy buenos, ¿verdad? Pero hay otros que, aparte de ser buenos, tienen ese compromiso, ¿no? Con lo social y lo político, con los cambios. Y el feminismo lo tiene claro, ¿verdad? El feminismo yo creo que solo ve hacia adelante, nada más, hacia el cambio. Y eso sí lo tiene bastante claro con las personas que he hablado, por lo menos son muy tajantes en eso. Entonces, de ahí sí, fuerza totalmente. Muchas gracias, Diana, por tu Gracias, poema. David, a vos por este espacio, realmente es muy importante, de verdad, gracias a todos, extenderles mi agradecimiento profundo porque cuando nos dan voz también nos visibilizan, no solo a una, sino a todas, entonces de verdad, muchísimas gracias. Pura vida. Aquí tenemos un mensaje de Lorena Chávez Salgado, una amiga de la biblioteca y colaboradora también. Dice, David, muy linda actividad, me retiro, tengo una reunión a las 4.
Muchas gracias a la profesora ya por habernos acompañado. La profesora Natalia. Profe Natalia. Sí, aquí estoy, David. Ajá. ¿Todo bien? Le tengo una pregunta. Aún así, no sé si nos quiere compartir primero su otra canción o le hago primero la pregunta. Como Puede ser la guste. primera la pregunta, está bien. Puede ser la primera la pregunta. Está Dice bien. así, ¿cuál ha sido el papel de la mujer en la historia del arte, de la música, la literatura? Es decir, es casi una pregunta que va ahí como una especie de ironía, pero ¿se ocupan más espacios para las voces femeninas? Sí, considero que sí. Todavía estamos abriendo brecha en este camino y en todos los ámbitos, no solamente el artístico, sino en todas las áreas. Incluso, bueno, a nivel artístico, las mujeres, bueno, por cierto, ayer estuve escuchando una conferencia que estuvo dando una maestra de la Universidad Técnica Nacional, por cierto, y daba todavía datos muy importantes, números precisos sobre todavía el desempleo, ¿verdad? El grado de marginación en que viven las mujeres en diferentes áreas. Y todavía nos queda mucho por hacer en el ámbito, obviamente, educativo y artístico. Desde mi punto de vista personal, bueno, yo he tenido que hacer un gran esfuerzo, incluso en algunos momentos también enfrentarme a ciertas actitudes machistas y a ciertos limitantes que se me han presentado, que no necesariamente a veces tienen que ver con el grado de talento o de dedicación que uno tiene, sino que más bien te tratan de tergiversar, ¿verdad? El asunto y nos cuesta más. Siento que hay que hacer un esfuerzo bien grande, pero resalto que juntas, así como dijo la profesora anterior, juntas nos apoyamos más, juntas nos podemos levantar unas a otras, tratar de que no nos caigamos. También parte de toda de la historia del arte y se ha visto cómo la mujer también ha quedado por ahí solapada, ¿verdad? Y bueno, te mencioné algunas mujeres, tanto en la literatura como en la música, que en cierta manera hasta tuvieron que autoexiliarse, ¿verdad? Para poder dedicarse a su propio arte. Y eso no quiere decir que no se les dificultó en otros lugares, pero ellas lucharon por lo que creían y estaban convencidas de seguir ese destino, ese camino. Y bueno, en muchas ocasiones pues no contaron con el apoyo del sistema, el apoyo, ¿verdad? Toda esa estructura que a veces una necesita. Y bueno, ahí vamos. Por ejemplo, en el ámbito musical, como compositora de música académica y también como cantautora, que es la persona que canta y toca un instrumento al mismo tiempo, o toca sus melodías, sus canciones. En Costa Rica ha sido un transitar muy interesante, pero que si uno tiene determinación y uno quiere perseguir sus sueños, como todas esas mujeres que nos antecedieron, uno tiene ese ejemplo de empoderamiento, de
de fuerza. Y por dicha, ahora también siento que hay un poco más de conciencia entre muchos círculos en donde la mujer pues se apadrina con la otra, ¿verdad? O se fortalece con la otra. Y eso es muy bueno porque muchas veces incluso debido a todo ese sistema patriarcal, nos han puesto como enemigas y como competencias unas de otras, cuando más bien juntas nos podemos apoyar más, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues sí, claro que sí, y yo lo veo, ahora comentaban de Guadalupe Urbina, ¿verdad? A Guadalupe pues le costó mucho también, y le ha costado mucho, un largo transitar desde su adolescencia, desde su infancia en Guanacaste, todo ese trayecto para posicionarse ahora en la artista que es, ¿verdad? Y igual otras cantautoras como María Pretis y otras como Carol Cabalceta también, que es de Guanacaste, y otras músicas y cantoras, ¿verdad? Y cantautoras que conocemos que están ahí de generaciones intermedias o más recientes, y ahí están luchadoras tratando de posicionarse en esos escenarios por su talento, por su arte, ¿verdad? Y entonces eso es muy inspirador y muy lindo, ¿verdad? Pero seguimos en la lucha, seguimos en esa lucha, no hay que bajar la guardia. Es una lucha de todos los días, de educar nuestros entornos, nuestros familiares, nuestras familias, como maestras, docentes que somos, también generar esas enseñanzas, ¿verdad? Y corregir algunas actitudes, pero es todo un día a día. Muchas gracias, profesora. Aquí tenemos dos mensajes. Uno es de Lorena Chávez. Dice, quiero recordar a la escritora norteamericana Carson McCullers, una de mis favoritas. Una mujer que rompió barreras, su obra es un viaje a lo profundo del alma humana, una de las mejores representantes de la narrativa sureña. También Gabriel Umaña nos dice, a nivel nacional, La Voz Nativa y Guadalupe Urbina, entre muchas otras, son mis favoritas. A nivel internacional, Alanis Morissette, Fiona Apple, siempre han demostrado tener una valentía enorme en sus composiciones y sus letras. Un saludo a todas las maravillosas mujeres que han expuesto su arte en este evento. Son inspiradoras, valientes y brillantes. Muchas gracias tanto a Lorena como a Gabriel Omaña. Muy amables. ¿Qué tal si ponemos la siguiente canción, profe? ¿Está bien? Sí. Comentarles que esta canción se grabó en un lugar público. Voy a ponerla de lugar. Tiene un sonido pues bastante bueno. Sin embargo, por ahí vamos a escuchar algunos soniditos, algunas voces, pero se oye, digamos, prevalece la guitarra y la voz. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. No ha entrado la profe. Llevo la madrugada, un sol
aliado anoche quiso salir. Parece extraño que me falten palabras, teniendo tanto que decir. Amor, afuera el día sonríe y estoy atenta a la transformación de esta locura que me sigue. Estoy sin sentido, de colores perdidos, noches que avanzan, estancada en mi voz. Luces del mañana son tus latidos que llaman a tiempo a golpear allá, allá, allá. Tantas lluvias las que el río arrastra, que con su furia desate una canción, una piel nueva. Será en mi guitarra, una piel nueva, una flor. Amor, afuera el día sonríe y estoy atenta a la transformación de esta locura que me sigue sin sentido, de colores perdidos, noches que no avanzan, estancada en mi voz. Luces del mañana son tus latidos que llaman, de aquí empieza tiempo, ya, 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 Profesora Natalia, muy bonita canción. ¿Esa canción cómo se llamaba? ¿Cómo se llama, perdón? Esta canción se llama Luces del Mañana. Luces del Mañana. Pertenece a un repertorio que tenía, bueno, hace unos 5 años. Ahora, de estos 5 años para acá he estado trabajando más bien en un repertorio infantil, pero fue como la última, el último repertorio que creé como, más bien, ahí fue más de un yo hacia afuera, ¿verdad? Porque la música me permitió en ese momento, pues sacar muchas cosas que sentía que debía
expresar y también en cierta manera afianzarme para seguir, ¿verdad? Fue como algo como una psicoterapia también, todo ese repertorio. Entonces, no, pues quería compartirla porque sí el texto también pues es bastante poético, tiene muchos simbolismos y creo que también es válido, ¿no? Expresar esas cosas que llevamos adentro sin miedo y poder, poder compartirlo. Uh-huh. Claro, claro. Sí, muchas gracias, más bien, sí, muchas gracias por compartirnos. De hecho, esa canción sí me gustó tanto. Y toca muy bien la guitarra también. Noté eso, que toca bastante bien la guitarra. Sí, sí, entonces es... Bueno, yo me gradué de guitarra clásica en la universidad. Eso, por Ah, ejemplo, claro. es en parte parte de mi historia musical. En algún momento fui una de las poquísimas estudiantes que se tomó ese instrumento en serio en la universidad, en un ambiente de hombres que todos, a veces la orquesta y guitarra eran 25 hombres y ahí estaba Natalia con la guitarra, ¿verdad? Bueno, Entonces, otro ejemplo eso es de lo que venimos parte de hablando, claro. también, sí, de llegar a ambientes dominados por, ¿verdad? La parte masculina y entonces queremos también explorar esos campos y nos encontramos algunas dificultades, pero yo me gradué de guitarra y ahora incluso hay una que otra estudiante de guitarra de la Universidad de Costa Rica que se está abriendo paso y eso me da muchísima alegría porque pues generalmente, como te digo, es un instrumento dominado o que se lo ha tomado pues la parte masculina a los hombres y al llegar uno como mujer, pues es interesante, ¿verdad? Y bueno, también el estudiar música, dedicarse a la música, dedicarse a la guitarra en este momento como una forma de profesión, no crea que no llevé también una serie de dificultades a nivel familiar, ¿verdad? ¿Cómo se va a dedicar a la música, a la guitarra? ¿De qué va a vivir? ¿Verdad? Entonces, eso también, esa parte que yo te decía de avanzar, de seguir uno adelante y poder lograr sus sueños, a veces a las mujeres, por los roles que se esperan de una, se les es más difícil. Muchas gracias, profesora. Por aquí nos compartieron un link de SoundCloud de una de sus canciones para las personas que quieran Muchas gracias. Okay. darle clic. Muchas gracias. Victoria, ya casi vamos cerrando la actividad, ¿verdad? Entonces, Victoria, una reflexión final, ¿verdad? Sobre este que hemos venido hablando sobre literatura, sobre feminidad, sobre la importancia de la creatividad. Una reflexión final que nos dé tanto de motivación, ¿verdad? Como de lo que nos quieras compartir y que nos cuente también en qué proyectos está trabajando, en qué está trabajando Victoria también. ¿Le parece? ¿David? Bueno, sí, claro, muchísimas gracias. Bueno, en realidad yo quisiera retomar un tema que he estado escuchando pues en diferentes conversatorios feministas y es el tema de que escribir desde una perspectiva feminista o ya teniendo en cuenta todo esto, ¿verdad? No es muy fácil, tampoco es un lugar seguro, pero vale la pena porque podemos ejercitar la fidelidad a nosotras mismas y también yo creo que no tenemos como que limitarnos, digamos, a cierta ideología, digamos, incluso dentro del feminismo, porque hay muchas, en serio, lo más importante es la libertad, más que todo a la hora de crear, y pues si esto pasa, vamos a
a tener lo que decía la compañera Diana, ¿verdad? Que las mujeres incursionen en política, en filosofía, en historia. Bueno, y también, digamos, si quieren hablar sobre el amor, de repente del amor pasan a la metafísica y ya entran en la filosofía y luego en lo divino, y ahí pues ya está en un terreno que por años ha sido dominado por hombres. Entonces, pues mi consejo sería ese. Y pues también que si hay mujeres escuchándonos que quieren crear, que se animen, ¿verdad?, a tomar esos espacios públicos, que no, como decía ayer una compañera en el Festival Primavera Bonita, que no esperen la validación de las editoriales. Tenemos internet, tenemos muchos medios y hay mucha gente ávida de escucharlas, y pues también aquí estamos las demás para apoyarlas. Excelente. ¿Y sus proyectos? ¿En Ay, qué sí, trabaja cierto. ahorita, Victoria? Bueno, ahorita estoy trabajando en mi libro de cuentos. Espero tenerlo pronto. Pensaba tenerlo para finales del año pasado, pero lo reestructuré totalmente. También estoy trabajando en un poemario, ya son como 60 poemas, entonces tal vez en algún momento salga. Yo espero, ¿verdad? Y pues ahí estoy con Revista Virtual Quimera, estamos tirando tomos de manera semestral, siempre tocando el folclore, ¿verdad? El mito de diferentes culturas, las leyendas, las culturas clásicas, y pues ahí pueden encontrar parte de mi trabajo en revistavirtualquimera.com, y pronto espero lanzar un blog personal, ¿verdad? Con algunas de mis obras y pues recomendaciones literarias. Excelente, excelente, Victoria, qué Gracias. dicha. Ahí cuando tenga sus libros, los puede presentar aquí en este espacio. Usted sabe que es espacio para eso, ¿no? Más bien. Muchas Ay, gracias. muchas gracias. Diana, la pregunta es muy parecida, Diana, a la que le hice a Victoria. ¿Qué recomendaciones, motivaciones, desde su experiencia, porque también usted es educadora? De hecho, ahí está en el aula donde imparte clases, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Desde un colegio Entre Ríos. Ujú, ujú. Aquí estoy en el angloamericano. Sí. Ok, Sí, bueno, creo que mis recomendaciones van muy de la mano con lo que mencionaba Victoria. Creo que como mujeres dar ese primer salto a hablar en público cuesta muchísimo. Lo digo yo que estuve en el taller de letras. Para mí era muy difícil porque siempre eran hombres los que habían, y poder hablar siempre con ese miedo, ¿verdad? A ser excluida o a ser aislada por mi poesía o por mi narrativa, me provocaba mucho miedo, y creo que mi recomendación es ese, romper ese miedo. Nada va a pasar, nada va a suceder. Creo que lo que puede suceder más bien es abrirse campo, y como por ejemplo ahorita, yo la verdad agradezco mucho de verdad, este espacio porque cuesta mucho. Normalmente siempre son hombres los que lideran los talleres o los que están ahí contando sobre sus obras. Entonces realmente estos espacios son demasiado enriquecedores. Yo lo que recomiendo es precisamente eso, no tener miedo. Sé que cuesta mucho cuando estamos en medio de tantos hombres, pero no estamos solas. Hay muchas mujeres como Victoria, como Natalia, que hemos roto pues poquito a poco esa caparazón que tenemos como mujeres. Pero fuera de eso, yo creo que, bueno, yo como educadora, por ejemplo, Natalia, creo que como educadoras, Victoria, tenemos que llevar de la mano a estas chicas, empoderarlas y darles un espacio para que ellas también puedan expresarse. Una lo ve a veces en el aula, casi siempre los que hablan son los hombres. Entonces definitivamente cederle la palabra a las mujeres es importante en todos los ámbitos, desde nuestro aspecto laboral hasta ámbitos ya un poco más amplios. Y pues precisamente, bueno, parte de mis proyectos, estoy terminando un poemario y trabajo en una página web con mis estudiantes. Ellos mismos construyen los recursos. Entonces ellos, por ejemplo, toman decisiones. Mañana van a hacer un mural del Día de las Mujeres,
Entonces ellos creo que es eso, ¿verdad? Darle la batuta a las próximas generaciones que no tengan esas represiones que tuvimos nosotras, porque todavía las vivimos, aunque mucha gente diga que no, la verdad es que sí. Entonces esa sería mi recomendación. Muchas gracias. Igualmente, cuando tengas listo su libro, su poemario, lo puede presentar aquí. Gracias, David. Pura vida. Y para la profesora Natalia, profe, la pregunta es muy parecida, similar, desde su experiencia. Usted tiene años, ¿verdad?, de dar clases, además, muchos años también como cantautora. También escribe, ¿verdad? Es También escritora, escribo. claro. De Entonces, hecho, sí. Ahora, recomendaciones, motivaciones para las personas que nos escuchan y sus proyectos igual. ¿En qué está trabajando ahorita? creo que aquí todas, tanto Victoria como, se me fue el nombre Diana. de la Diana, estamos en la misma sintonía, estamos visualizando esa libertad, ¿verdad?, de expresión, sobre todo, bueno, volvemos nuevamente a cultivarnos, ¿verdad? A cultivarnos en ese sentido de concientización de nosotras como educadoras, de brindar esa apertura en los diferentes ámbitos en los que nos encontremos. Por ejemplo, el mío, que es la parte musical y que trabajo con la creatividad constantemente en los talleres de música y también interdisciplinarios con educación. Hay que romper roles, ¿verdad? Hay que ver las cosas desde otros puntos de vista y sobre todo quisiera recalcar lo que dijo Diana de ceder la palabra, ¿verdad?, a nuestras generaciones. Saber escuchar. Yo tengo una hija, por ejemplo, que tiene 7 años y muchas veces me pregunto cuál es esa Costa Rica o ese mundo que le espera a mi hija, ¿verdad?, dentro de unos años. Pues yo trato de írselo forjando y de irle también brindando esas oportunidades y abriendo esas ventanas que a mí no me las dieron en su momento, me costó mucho para, ¿verdad?, facilitarle tal vez o darle otras herramientas con las que ella pueda también desarrollarse en este mundo, ¿verdad?, que cambia constantemente y que tiene muchos retos. Comentarles que, bueno, parte de ese atreverse a expresarse, ¿verdad?, a tener la libertad creativa, también las insto a las mujeres a que escriban, a que canten, a que compongan, ¿verdad?, a que realmente pues puedan desarrollarse en aquellos ámbitos que les guste. Creo que uno va aprendiendo mucho en el camino. Yo, en mi caso, quería compartirles que siempre me gustó escribir ya como escritora, pero no logré tal vez tener esa confianza o ese empoderamiento hasta que después del nacimiento de mi hija, que empecé ya a escribir más, digamos, con más fuerza, y fue así como me atreví a publicar un librito. Bueno, aquí les voy a enseñar por ese medio la tercera edición, que se llama Arrullos de Sol y Mar, y en cierta manera es ver es un homenaje a la niña, a esa niña bueno, que está ahí y que también se va empoderando de sus palabras y va nombrando el mundo y va creando vida, ¿verdad?, significado para ella. Es un poco ese juego. Y bueno,
Ha sido una oportunidad muy linda porque me ha abierto también las puertas en otros ámbitos en los que jamás me hubiera imaginado, ¿verdad? Y para abril viene un poemario que se llama Andamios de Lluvia, y es un proceso más personal, del cual me ha abierto a escribir, ¿verdad? Y a comunicar con el fin de también, pues, empoderar a otras mujeres a denunciar cuando hay violencia, a sentirse empoderadas, a sentir, bueno, va a salir con la editorial Poiesis. Espero, ahora que menciono que si se podía presentar por la biblioteca, ahí les estaré, los estaré buscando para poder presentar este poemario que se llama Andamios de Lluvia, y tiene una parte musical más bien enfocada en la guitarra solista, ¿verdad? Como clásica, ¿no? Pero es como ese complemento que trae el poemario. Y bueno, por último, quiero agradecer el haber compartido con ustedes, con las profesoras, el haberme permitido estar en este espacio, y esperamos que haya sido de inspiración, de veras, y una semillita más para todas y todos también, porque los hombres tienen que también aprender sus nuevas masculinidades y nuevas formas de ver, ¿verdad? Y de actuar. Entonces, bueno, pues nada, agradecer en general este espacio tan enriquecedor. Muchísimas gracias. Aquí tiene las puertas abiertas cuando quiera. Ojalá más bien que nos tome en cuenta para presentar el libro. Igual para todos, ¿verdad? Aquí somos una afirmación en proyectos culturales, decimos sí, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver cultura y arte. Así que muchas gracias a todos los que nos invitaron y los dejo con doña María Soledad. Muchas gracias, David. Agradecerle a la profesora Natalia, que desde el primer día que llegó a la biblioteca, 2019, le conversé de los proyectos que la biblioteca quería desarrollar, de las ideas que queríamos hacer, de la vinculación de la biblioteca con la docencia. Y la profesora siempre estuvo abierta, soñando en voz alta, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y nos cayó la pandemia y la biblioteca siguió en la virtualidad y ha realizado un trabajo muy importante de vincular a la biblioteca con la docencia, con la investigación, con la comunidad. Y ha sido un aprendizaje que nos ha dejado toda la experiencia de la virtualidad en la pandemia, que nos ha llevado a realizar trabajos colaborativos, que ha sido el aprendizaje más grande que hemos tenido. Nos hemos encontrado con personas, mujeres y hombres interesadas en hacer proyectos en conjunto, y realmente ha sido muy, muy agradable, muy importante. No queríamos dejar pasar este Día Internacional de la Mujer conmemorando el papel determinante que juegan las mujeres, que jugamos las mujeres en la sociedad, el papel que nos corresponde de transformación de esta sociedad, luchando contra la violencia que cada día crece más. Y la biblioteca se compromete, creo que hemos asumido un compromiso de trabajar con la comunidad a través de los talleres literarios, que fue una idea de David, que nos ha apoyado mucho en esta experiencia, porque aunque ustedes no lo crean, en la biblioteca solo trabajamos 3 personas y somos 2 tiempos completos, pero nos sobran sueños, queremos hacer tantas cosas, pero lo hemos ido logrando apoyándonos en el trabajo colaborativo. Y realmente le agradecemos a todas las personas, a ustedes, a Victoria, que nos conoce desde antes de la pandemia,
a Diana, que la hemos conocido durante la pandemia, y a la profe Natalia desde el año 2019, con la cual hemos querido hacer cosas importantes, cosas que nos ayuden a transformar la sociedad, y en este momento destacar el papel importante, determinante de la mujer en las sociedades. No queda más que agradecerles, y una vez más la biblioteca asume un compromiso con la Facultad de Educación, con la Universidad de Costa Rica y con la comunidad, porque creemos que ese es el papel que tiene que cumplir la biblioteca. No solamente ser prestadoras de libros, sino también elevar y transformar esa incidencia que podemos llegarle a las personas a través de muchos servicios, pero también a través de actividades culturales que nos hemos dado cuenta que las personas están sedientas de espacios como estos. Y asumimos realmente públicamente el compromiso de parte de la Biblioteca de la Facultad de Educación de acompañar estos procesos tan importantes para nuestras sociedades. Muchas gracias, Victoria, Diana, profesora, David, y a todo el personal de la biblioteca que nos acompaña y al público que nos está acompañando. Muchísimas gracias. No sé si alguna de las compañeras quiera decir algo. Creo que estoy ya con micrófono. En realidad agradecerles igual a la profesora Natalia, a Diana y a Victoria, porque cuando hemos estado o les hemos solicitado apoyo para alguna actividad, están siempre presentes y además de eso nos enriquecen con lo que aportan. No presentan cualquier cosa, sino que se evidencia y se nota que le ponen corazón a lo que están compartiendo, y en este día o en esta semana que estamos con las actividades de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, creo que eso es muy importante evidenciarlo, que las mujeres estamos presentes definitivamente y que además en este momento hay mujeres en espacios y en roles que podemos abrir las puertas a otras generaciones, como decía Diana y la profesora Natalia y Victoria, creo que también lo mencionó. Muchas gracias, de verdad.